Decíamos entonces que la corona española cede la península de la Florida a los Estados Unidos a cambio de que los Estados Unidos no intervengan en el proceso de independencia de nuestros países, que mantengan una neutralidad que podemos calificar como neutralidad falsa, hipócrita. Porque pocos días después de este episodio de la Florida, son capturados dos embarcaciones en aguas del Orinoco, cargadas de armas y provenientes de los Estados Unidos. Confiscadas las embarcaciones, los Estados Unidos responden enviando a Angostura para entrevistarse con el Libertador a un comisionado de apellido Irving, Joseph Irving. Este comisionado quiere entrevistarse con Bolívar. Bolívar rechaza su presencia y se inicia una correspondencia que sitúa a Bolívar como grande, como diplomático. Como estadista. Su rechazo a la entrega de las embarcaciones basadas en el derecho internacional del que él era muy conocedor. Eso desata la furia del comisionado Irving y amenaza con acudir, si es posible, a la fuerza para que se le entreguen las embarcaciones. Bolívar responde a las temeridades del comisionado norteamericano de esta manera: dan armas a unos verdugos que por 3 siglos han derramado la mayor parte de la sangre americana. Efectivamente, Bolívar vislumbró el imperialismo estadounidense. Claro, por supuesto. Una vez liberadas estas naciones, después de esa larga y cruenta guerra de independencia, Bolívar convoca 2 días antes de la batalla de Ayacucho, el 7 de diciembre de 1824, convoca a los representantes y presidentes de las recién liberadas repúblicas para una reunión que se efectuó 2 años después, en 1826, y que Bolívar llamó el Congreso Anfictiónico de Panamá. Se llamó Congreso Anfictiónico porque Bolívar, lector de los antiguos, de los griegos, las ciudades-estados griegas tenían como costumbre reunirse por lo menos una vez al año para discutir acerca de problemas de Estado. Y a esas reuniones que se celebraban en el Istmo de Corinto se les llamó anfictionías griegas. Inspirado en las anfictionías griegas, Bolívar llamó a ese congreso de 1826 Congreso Anfictiónico de Panamá. Y en lo establecido o en la agenda del Libertador para discutir en ese Congreso Anfictiónico de Panamá, quedó muy claro que los Estados Unidos, o mejor dicho, ninguna potencia extranjera o país que no estuviese dentro de la América Meridional, como él llamaba a los países hispanoamericanos, no deberían estar presentes. Porque se iban a discutir, por ejemplo, cuestiones relacionadas con los límites, la Constitución, por supuesto, la expansión de la Gran Colombia y la creación de la América Meridional como una gran potencia, como ya lo había él previsto en el discurso de Jamaica.
en la Carta de Jamaica. Bueno, como acto de deslealtad del vicepresidente de la Gran Colombia, Francisco de Paula Santander, a espaldas del Libertador, hizo una invitación a los Estados Unidos. A los Estados Unidos. Y como resultado de la invitación de los Estados Unidos y por mandato de su secretario de Estado, Henry Clay, y del presidente Thomas Monroe, ninguna resolución firme se podía dar en este Congreso Anfictiónico de Panamá. Y efectivamente, este Congreso resultó para Bolívar su más terrible fracaso. Así es. En la política, en lo que es la política internacional. Exactamente. Y las intervenciones de los Estados Unidos se sucedieron, seguidas unas tras otras. El fracaso de la Gran Colombia estuvo detrás de este fracaso la mano de los Estados Unidos. No quisieron nunca los Estados Unidos la integración, y a la integración propiciada por el Libertador se opuso el panamericanismo norteamericano. Eso es un invento gringo para hacer ver la unidad de las naciones de América en torno a los Estados Unidos. Sí. Podemos nosotros entonces, hacer todo un inventario de las intervenciones de los Estados Unidos para favorecer sus intereses. Por ejemplo, Panamá pertenecía a Colombia. Ajá. Y los Estados Unidos crearon un conflicto en Colombia para separar Panamá de los Estados Unidos y crear los Estados Unidos una nación, Panamá, con el propósito de la construcción del Canal de Panamá y su administración a perpetuidad. Pero no solamente esto ocurrió. En el Congreso Anfictiónico de Panamá, Bolívar había propuesto la creación de un ejército de 50,000 hombres para liberar a Cuba y Puerto Rico, que todavía se encontraban en manos de España. Por supuesto que los Estados Unidos a esto se oponían, porque ellos querían anexionarse Cuba y Puerto Rico. Y efectivamente, en este momento, el único país de América Latina bajo dominio colonial norteamericano es Puerto Rico. Bajo la figura ridícula de Estado libre asociado. Pero continuaron las invasiones y la presencia militar norteamericana. A la presidencia de República Dominicana llegó el profesor Juan Bosch. Y efectivamente, a los norteamericanos consideraron que el profesor Juan Bosch tenía ideas comunistas, no les convenía. Bolivariano, Juan bolivariano. Bosch, profundamente bolivariano. Y efectivamente se produjo la invasión militar de los Estados Unidos a República Dominicana. Así es. Pero también en esta pequeña isla antillana, Granada, un movimiento revolucionario, la Nueva Joya, dirigido por George Bishop, ellos establecieron en esa pequeña isla un gobierno popular que a los Estados Unidos no les convenía. Y fue invadida la isla de Granada y resultado de esta invasión, la muerte de Bishop. Su presidente. La muerte de su presidente. Pero los Estados Unidos lograron que en Cuba se firmara la enmienda Platt para estar bajo dominio Cuba hasta el triunfo de la Revolución Cubana, bajo dominio de los Estados Unidos. Y como resultado de ese dominio, la posesión de un
territorio cubano, que es Guantánamo, a perpetuidad. Y son muchas las intervenciones. En una oportunidad aparece la figura extraordinaria y revolucionaria en Centroamérica de Sandino, el general de hombres libres, porque ya los Estados Unidos habían invadido bajo la figura de un pirata que llegó a ser presidente de Nicaragua y presidente de Costa Rica y presidente de Centroamérica, bajo dominio militar norteamericano. William Walker. William Walter. Ese hombre fue presidente de Nicaragua y prohibió o hizo oficial el idioma inglés en Nicaragua. Es decir, que tenemos la presencia e invasión permanente de los Estados Unidos. ¿Cómo no recordar que la aparición en América Latina, en Panamá, de la Escuela de las Américas, donde se formaron todos los dictadores que en el sur fueron... Y los torturadores y los torturadores asesinos. y dictadores y asesinos, efectivamente formados en la llamada Escuela de las Américas. Exactamente. Y desde allí se propició el Plan Cóndor y llegaron al dominio militar dictatorial de Uruguay, de Argentina y de Chile, por infelizmente 17 años de dominio sangriento de esa feroz dictadura que encabezó Pinochet en Chile. Exactamente. Mira, Enrique, estamos llegando a la parte final de este segmento. Gracias por tu presencia, gracias por tu claridad y por tus conceptos. Lo que te invito es que nosotros por lo menos nos sentemos aquí una vez al mes y empecemos a hacer como el conteo de cuántas agresiones hemos tenido, porque a los venezolanos, a los caricuaenses, a todos nos hace falta el que sepamos cuál es el monstruo, que no, sin necesidad de entrar a sus entrañas, sepamos que ese monstruo es mortífero, ese monstruo significa la muerte de millones y millones de seres humanos en el mundo. Entonces, para ver si en el futuro, en un futuro muy próximo, yo digo mensualmente, algo así, podamos tomar este tema y otros temas que sean de tu agrado también. Cómo no, con muchísimo gusto pueden contar conmigo. Bueno, Enrique, gracias por tu presencia, por habernos acompañado, por tus conceptos, por la historia de nuestro país, que siempre nosotros tenemos que proveernos de ello, porque esa es como iba a decir guarimba. Antes se decía guarimba cuando uno llegaba a la taima, ¿verdad? Ese es nuestro refugio. Nuestro refugio es nuestra historia, la enseñanza de los grandes hombres, de los grandes pensadores, de los grandes realizadores, de los grandes militares como Simón Bolívar, como Antonio José de Sucre, que no se quedaron en la miseria de la frontera interna y tomar países y posesiones, sino fueron más allá, pero con una función liberadora. Entonces, gracias, hermano. Y nosotros, ¿qué decimos? No se vayan porque venimos con más aún.